Como sabes, un caos, y es que ya son 6 días de protestas contra las redadas del Servicio de Control de Migración y Aduanas, conocido como el ICE en los Estados Unidos. La Casa Blanca informó que desde el viernes el ICE ha detenido a 330 migrantes durante las redadas en Los Ángeles, California. El toque de queda en la ciudad estará de forma indefinida, y es que más de 200 personas fueron detenidas en el primer día por violar la medida. Autoridades de Los Ángeles anunciaron cargos penales contra 5 personas, incluyendo a quienes agredieron a policías. El descontento por las redadas se ha replicado en más de 20 ciudades, entre ellas Nueva York, Chicago, Seattle y Dallas. Justamente el gobernador de Texas, Greg Abbott, ordenó el despliegue de la Guardia Nacional del Estado para garantizar la paz y el orden. Este sábado, en el cumpleaños de Donald Trump, está programada la marcha masiva No Kings. El republicano lo celebra con un desfile militar por Washington, D.C. Hace unas horas, el magnate justificó la presencia de la Guardia Nacional e infantes de la Marina en Los Ángeles. Así lo dijo a su arribo a la proyección de Los Miserables en el Centro Kennedy. La situación que tenemos en Los Ángeles fue causada por una grave incompetencia. No tenían suficientes policías para controlarla. La policía nos pedía que interviniéramos. Llegaron muy tarde. Tuvimos que intervenir para salvar a muchos agentes del ICE que estaban atrapados, atrincherados en un edificio y estaban siendo atacados. El ejército y la Guardia Nacional entraron y los rescataron. Lamentablemente, la policía no pudo actuar con la rapidez necesaria, pero nosotros sí lo hicimos. Y mientras tanto, Karen Bass, la alcaldesa de Los Ángeles, afirma que las redadas del ICE han sembrado miedo en los ciudadanos. Advirtió que el condado podría estar siendo usado como experimento nacional para medir hasta dónde puede avanzar el gobierno al arrebatarle poder a un gobernador. Precisó que el despliegue de tropas militares y de la Guardia Nacional fue una escalada drástica y caótica completamente innecesaria. Comenzamos escuchando que la administración quería ir tras criminales violentos, pandilleros y traficantes de drogas. Pero cuando haces redadas en Home Depots y lugares de trabajo, cuando separas a padres de hijos y cuando conduces caravanas blindadas por nuestras calles, no estás tratando de mantener a alguien seguro, estás tratando de generar miedo y pánico. Y cuando comienzas a desplegar tropas federalizadas tras estas redadas, es una escalada drástica y caótica completamente innecesaria. En tanto, el cónsul de México en Atlanta, Javier Díaz de León, llamó a los connacionales en Alabama, Georgia y Tennessee a no caer en provocaciones y ser respetuosos con las autoridades. Destacó la importancia de que estén informados y conozcan sus derechos, independientemente de su situación migratoria. De acuerdo con el cónsul, en caso de ser detenidos, no deben oponer resistencia ni agredir a los oficiales, no proporcionar documentación falsa, tampoco firmar documentos que no entiendan y de inmediato solicitar ayuda al consulado. Mientras que la Embajada de los Estados Unidos en México advierte de los riesgos por entrar ilegalmente al país. Además de poner en riesgo tu vida, ahora te puedes hacer acreedor a multas, arresto, enjuiciamiento, encarcelamiento y deportación, así lo dicen. Afirma la sede diplomática mediante un video compartido en redes sociales. A partir de hoy, el gobierno de Donald Trump designó nuevas áreas de defensa nacional en la frontera. La presidenta Claudia Sheinbaum rechazó nuevamente los señalamientos hechos por Kristi Noem, secretaria de Seguridad Nacional de Estados Unidos, quien la acusó, como le hemos informado, de incitar las protestas violentas en Los Ángeles. En redes sociales, la presidenta Sheinbaum afirmó que la relación entre ambos países debe ser siempre de respeto y entre iguales. A México le corresponde actuar con responsabilidad,
pero con firmeza en la defensa de la soberanía, así como de los mexicanos que viven en Estados Unidos. Estas otras personas suben esta información que es completamente falsa, sacada de contexto. Y de ahí se retoma por algunas otras personas en los Estados Unidos. El día de ayer, cuando la secretaria de Seguridad Interior hace esta declaración, pues inmediato dijimos es absolutamente falso, totalmente falso. Nunca hemos llamado a las acciones en Los Ángeles. Además, la presidenta culpó a la oposición por las acusaciones de la secretaria de Seguridad Nacional de Estados Unidos. Afirmó que este grupo ha sido quien de forma irresponsable la ha acusado de llamar a los migrantes a manifestarse en Los Ángeles. Pero de acuerdo con la presidenta Sheinbaum, 61 mexicanos han sido detenidos en las redadas del Servicio de Control de Inmigración y Aduanas, el ICE. Reiteró el compromiso del gobierno mexicano para proteger los derechos de los ciudadanos en el extranjero. Aseguró además apoyo tanto a los detenidos como a sus familias. Son 61 connacionales que han sido detenidos, que están en centros de detención y están en contacto todos con el consulado, los consulados, en particular el consulado de Los Ángeles y pues también con todas sus familias y dándoles todo el apoyo que requieren. Y es que ahora los centros de trabajo o los lugares de reunión no son los únicos puntos donde el ICE aprovecha para detener migrantes. Las cortes de inmigración han sido usadas por los agentes para arrestarlos y deportarlos. Muchos de ellos han llegado a la casa del migrante en Tijuana. Con uno, Alberto Elenes, corresponsal en Baja California, informa. No solo son redadas. Ahora los cortes de inmigración en Estados Unidos se han convertido en un nuevo punto de detención para migrantes. Y es que agentes federales detienen a quienes acuden a sus audiencias, transformando un proceso legal en una trampa de deportación. Un ejemplo de esta táctica es la historia de David de la Rosa Osuna, un hombre de 63 años que el pasado 27 de mayo acudió a una corte migratoria en Los Ángeles con documentos médicos y pruebas que un juez le había solicitado para validar sus enfermedades. En lugar de continuar su trámite de asilo, fue interceptado por agentes del Servicio de Inmigración y Control de Aduanas, detenido y deportado. ¿Y ahora? Pues no sé qué va a pasar de mí. No sé, no tengo dónde ir, no tengo familias aquí en México, todo está en Estados Unidos. Por eso estoy triste. David relata que no fue el único. Varios migrantes más fueron detenidos ese día bajo las mismas circunstancias y deportados a Tijuana. Hoy se refugia en la casa del migrante, pues su esposa e hijas permanecen en Los Ángeles viviendo el constante temor. David llegó a Estados Unidos en el 2020 huyendo de amenazas de muerte en su pueblo. Estaba en pleno proceso de solicitud de asilo y había buscado un permiso de trabajo legal. Acudió en múltiples ocasiones a la corte sin contratiempos, hasta la última y decisiva visita. No, pues todo esto es muy triste por este presidente que no nos quiere más allá. Estas detenciones en sedes judiciales son una estrategia que preocupa a defensores de migrantes. El padre Patrick Murphy, director de la Casa del Migrante Tijuana, critica que las acciones no se centren en criminales, sino en personas vulnerables. Para mí es una tragedia que está haciendo ICE, porque no está haciendo lo que Trump prometió, a buscar a los criminales. El aumento de deportados, como el caso de David, ya se siente en albergues fronterizos. Con un futuro incierto, alejado de su familia y lidiando con problemas de salud, David de la Rosa Osuna es otro rostro de una política migratoria que no distingue entre una redada en la calle y la búsqueda de justicia en los tribunales. Nuno, Alberto Elenes. Y para mejorar las cosas, para hablarlas esta mañana, la presidenta Claudia Sheinbaum recibió a Christopher Landó, subsecretario de Estado de Estados Unidos, en Palacio Nacional, donde hablaron sobre la relación que hay en estos momentos entre ambos países. En la reunión estuvieron presentes el canciller Juan Ramón de la Fuente, el secretario de Seguridad y Protección Ciudadana Omar García Harfuch y el jefe de la Unidad para América del Norte, Roberto Velasco. Previo a esta reunión, Christopher Landó se reunió con el canciller. También dialogaron sobre diversos temas de la relación bilateral.
Por su parte, senadores de la República condenaron las redadas en Los Ángeles. Sin embargo, las diferencias entre el oficialismo y la oposición no permitieron la emisión de un pronunciamiento conjunto. Con uno, Rubén Rojas informa. El llamado a la unidad por las redadas migratorias en Estados Unidos desató acusaciones entre el oficialismo y la oposición en la Comisión Permanente del Congreso. Este es el posicionamiento de apoyo a los hermanos y hermanas migrantes del Partido Revolucionario Institucional y del Partido Acción Nacional. Cero, nada, en blanco. Nuestra compañera presidenta Claudia Sheinbaum Pardo, que efectivamente planteó de manera muy clara que se hicieran llegar mensajes a los congresistas estadounidenses respecto al impuesto de 3.5% en las remesas. Y se ha hecho una campaña de linchamiento mediático brutal. El PRI reprobó la política exterior. Confunden la diplomacia con el activismo político. Quisieron convertir la relación con Estados Unidos en un mitin, en acarreo, y la realidad les estalló en la cara. También criticó la postura de Fernández Noroña sobre las manifestaciones en Los Ángeles. Dice de la imagen poderosa, donde hay alguien con la bandera de México en una motocicleta y habla de una imagen poderosa. Y quiero decirle, señor senador, que ese no me representa a mí, no representa a los migrantes, no representa a México. Por supuesto que no, porque está encapuchado y no sabemos ni siquiera que sea un migrante. El PAN exigió al oficialismo asumir su responsabilidad. Que háganse cargo de que sí llamaron a que hubiera manifestaciones. Es cierto, fue en el contexto del gravamen a las remesas. El problema es que eso ha dado pie para que, lejos de que ustedes ayuden a los migrantes, compliquen el problema. No ayuda que provoquen a los legisladores estadounidenses. El PRI sentenció que declaraciones de diputados morenistas atizaron la crisis. Pues eso dinamita la posibilidad que tiene la jefa del Estado mexicano de hacer una buena labor. He visto a legisladores que hasta reclaman que nos regresen algunas cosas en estos momentos que fueron nuestras, es cierto, pero no hay prudencia. Al final, desde su escaño, Fernández Noroña rectificó su postura. Yo quiero ratificar mi convicción del diálogo con el Senado de Estados Unidos. Con imágenes de Raúl Matos con uno, Rubén Rojas. Bueno, vamos a hablar ahora del Banco de México, y es que alertó sobre las consecuencias negativas de un eventual ingreso a las remesas en Estados Unidos. Según Victoria Rodríguez, gobernadora de Banjico, no solo afectará los ingresos de quienes las envían y las reciben, también podría incentivar canales no regulados para el envío de estos recursos, lo cual sería un retroceso. Pues esto estaría afectando los ingresos disponibles con lo que cuentan, y también pues me gustaría señalar que un encarecimiento de estos envíos pues pudiera incentivar el uso de canales no regulados, y esto representaría un retroceso porque ha habido avances muy importantes en este sentido para promover pues el uso de vías formales seguras, de menor costo.